¿Cómo no quemar tu reputación en LinkedIn? Les voy a compartir un poco el cómo llego a esta charla. El año pasado, yo detecto que en LinkedIn se empiezan a saturar o empiezan a aparecer muchísimos perfiles de setters. No sé si para todos les queda claro que es un setter. Es un término que para quienes están en ventas o en marketing les puede ser muy común, pero no lo es para todos. Básicamente, un setter es una persona que va a manejar la cuenta de alguien más y su objetivo primordial es enviar mensajes, pues con un objetivo de venta, ¿no? Esa es como la premisa de un setter. Entonces, lo que yo detecto es que, bueno, pues es una estrategia muy utilizada para justamente generación de leads. Y también se empiezan a posicionar muchísimas marcas personales, muchísimas agencias con esta promesa de llenarte tu agenda de citas. Em, entonces yo tengo la hipótesis, bueno, en ese momento era una hipótesis de que había un sector que esta metodología no le era tan, pues no le era útil, ¿no? Porque al final empiezo justo a validar, o sea, yo de formación soy actuaria, para quien no conozca qué significa eso, bueno, pues es una carrera en donde estudiamos matemáticas y las aplicamos a la resolución de problemas. La mayoría se desempeña en bancos, aseguradoras. Yo elegí desempeñarme más en áreas o en temas que tuvieran que ver con estadística, con demografía, porque pues me apasiona muchísimo entender las relaciones humanas, entender a las personas. Entonces, esta parte matemática pues la llevo más a ese rubro. Entonces, pues genero esta hipótesis de que había un sector que no estaba siendo pues representado por estas estrategias y entonces hago una validación. Y para la validación busqué a una anterior clienta. Ella tiene una empresa, en su empresa se dedican a apoyar a otras empresas que están apenas en crecimiento y les ayudan como a darles estructura. Ella ya tenía casos de éxito. Em, pero yo le expongo esta situación, le digo, oye, ¿qué tanto te gustaría probar este enfoque que tengo basado en datos? Porque ahí mi premisa era que no necesitas llenar tu agenda de citas, sino que más bien necesitas perfilar mejor a quién pues sí, a quién vas a hablarle. Entonces, pues ella no tenía nada que perder. Ella estaba justo con una consultoría en Facebook, de estas consultorías de high ticket, y entonces precisamente como que coincidimos, porque ella me decía, sí me ha ayudado en la consultoría de high ticket de Facebook, pero eh, no, no la puedo aplicar en LinkedIn. O sea, como detecté que para perfiles, digamos, personas que ya tienen empresas o que tienen ya negocios establecidos, ya sea empresas o consultores, de más de 40, sí, aquí la edad es un tema, porque detecté que tienen autoridad en su campo, o sea, son expertos en lo que hacen, ya tienen lo más importante que son casos de éxito, pero no entienden LinkedIn. Lo ven como una plataforma como X y cuando de repente la llegan a usar, suben contenido que no funciona, o sea, contenido muy genérico, y les cuesta muchísimo, pues como que usarla, ¿no? Entonces, mm, bueno, pues le doy la idea, empezamos a colaborar, descargo su base de datos, hago todo este análisis, y entonces yo a la par yo estaba haciendo validación con otros perfiles directivos sobre todo. Y me acuerdo mucho de uno que me dijo, él es un director de una empresa de tecnología, bueno, de tecnología y ciberseguridad más específicamente. Entonces él me decía, mírale, la verdad es que sí me llegan muchísimos mensajes en frío, o sea, ofreciéndome, pues sí, ofreciéndome servicios para aumentar mis leads, ¿no? Pero me dijo algo que no se me olvida y es, Ale, me quieren venir a mí a enseñar que tengo 25 años de experiencia y tengo una empresa sólida, me quieren venir a enseñar cómo vender. Me dice, eso no me hace sentido nada. Y lo segundo, Ale, es que
un día era tanta la insistencia de este tipo de mensajes que decidí pues hablar con uno de ellos. Y me dijo, y era un chico de 20 años, sale de Argentina, que me decía que él iba a manejar mi perfil y entonces que iban a mandar 1500 mensajes porque la casa y entonces yo iba a tener mi agenda llena. Y me dijo, y la verdad, Ale, o sea, no me hace sentido que un niño de Argentina, que obviamente no va a hablar como yo, se ponga a escribir en mi perfil. Y menos que mande mensajes por mí. O sea, ¿te imaginas que le llegue el mensaje a alguien que ya conozco, a una persona que ya es mi cliente? Entonces, pues no, Ale, cero. Entonces ahí es donde empecé a detectar este tema de que hay personas que, o sea, en LinkedIn todo el mundo piensa que la gente está para buscar trabajo o para buscar clientes. Hay otro rango de personas que tienen otros objetivos. Em, entonces yo empiezo a darme cuenta bueno, pues estas insights en ciencia de datos o en análisis de datos. Un insight es un hallazgo que te llama la atención. Es como encontrar ciertas pepitas de oro, yo las llamo así, y ya después vas empezando a atar cabos. Pero de inicio, pues la cuestión es justo irlas encontrando. Entonces, bueno, pues tengo así varios, nada más eran validaciones, ¿no? O sea, todavía no tenía una propuesta como tal. Empiezo a trabajar con esta chica que les cuento. Y de inmediato empiezan a surgir temas. Bueno, empiezan a surgir más insights, más hallazgos. De su base de datos, identifico yo un buen número de conversaciones que ella había dejado sin responder. ¿Cómo lo hago? Bueno, si tú lo intentas hacer, o sea, si tú intentas buscar dentro del buscador, valga la redundancia, dentro del buscador de LinkedIn, un mensaje de hace mucho tiempo, te va a costar trabajo. Es difícil, o sea, la plataforma no es amigable en ese sentido. Lo que yo hago es justo conectar los dos archivos, el de tus contactos y el de los mensajes, que es un archivo, pues la verdad, bastante interesante. Y bueno, ahí viene justo mi enfoque de análisis de datos, ¿no? O sea, yo tengo la habilidad de entender cómo puedo conectar un archivo con otro. Y más que la conexión, lo valioso acá, o sea, el valor está en que yo muy rápido te digo, ah, mira, tienes 10,000 contactos en tu base de datos. De esos 10,000, 2,000 son tu target. De esos 2,000 que son tu target, has establecido comunicación con el 10%, es decir, con 200. Y de esos 200 que ya estableciste comunicación, puede ser de varias formas. O sea, puede pasar que les hayas enviado un mensaje y nunca te contestaron, que hayas enviado un mensaje y ellos te contestaron, o que ellos te enviaron mensaje a ti y tú ni tú no les contestaste. Y luego están los 1,800 restantes de los 2,000 que son tu target, que nunca les has enviado un mensaje. Y es extremadamente común que las personas estén pagando campañas, pagando Navigator para empezar a atraer a su cliente ideal y ya tienen ahí cientos de personas que son potenciales clientes y no les hacen caso. Pero ahí yo detecto que cuando yo le pongo de frente estos datos, ella me dice, ok, vale, pero ¿qué les voy a escribir? Y pues ahí entra o sea, porque al principio la oferta que yo tenía nada más era datos, ¿no? O sea, a ver, te pongo aquí la información, pero después me empiezo a dar cuenta, de hecho ella fue la primera persona que me permitió hacer este cruce del análisis de personalidad con temas astrológicos. O sea, eso para mí o sea, yo esto pues siempre ha sido algo mío, parte de mí, pero como científica de datos, trabajando en este ramo, jamás en la vida me hubiera atrevido pues a mencionarlo. Pero, bueno, pasaron ciertas situaciones que no viene mucho al caso ahora, pero yo le propongo a esta persona, le digo, oye, mira, vamos a hacer una cosa. Permíteme hacer un análisis de tu perfil. Vamos a analizar a tus clientes, a los mejores clientes, y después yo te voy a mostrar o vamos a crear publicaciones con las que te sientas cómoda. Porque las personas con estos niveles directivos, o sea que al final dirigen empresas, etcétera, eh, les preocupa, sí, o sea, sí tienen bueno, yo creo que a todos, pero a ellos en particular,
sí les preocupa mucho, y ahí, aquí es donde viene pues el título de esta charla, o sea, les preocupa mucho su reputación. Y bueno, creo que a todos nos hace el total sentido, ¿no? Entonces, lo que yo he descubierto, porque yo antes ya había trabajado con directivos, indirectamente con LinkedIn por otras circunstancias, pero yo me acuerdo mucho de directivos que eran, o sea, buenísimos, digamos, afuera de LinkedIn, o sea, tienen o tienen trayectorias impresionantes, tienen personalidades también, digamos, pues, pues que llaman la atención. Ay, permítanme, es que no quiero que igual me estén avisando. Ah, gracias. Em, bueno, déjenme ver si nadie me está avisando que algo está mal. Ah, pero bueno, creo que no. Em, entonces, tienen personalidades que llaman la atención, pero sencillamente cuando yo les decía, oye, ¿y por qué no escribes en LinkedIn? ¿Por qué no escribes como hablas? Se friquean, o sea, es como de no vale, o sea, y cuando escribían, o sea, cuando por fin de tanto que yo les decía, escribe, escribían cosas de, en la empresa, Patito, somos expertos en, entonces, pues ya. Entonces, con esta persona le propongo hacer un análisis de su personalidad con todo este enfoque, diseño humano, astrología, numerología, y la persona pues se sorprende. O sea, es como, y además lo que yo hago, que ese es como la piedra angular de mi mentoría, con lo que logro evitar que quemes tu reputación, es que uno de los ejercicios es que tú tengas historias, o sea, que tú hagas un análisis de tu vida y recuerdes tres historias. Yo recomiendo que sean tres, pero bueno, hay quien me ha dado una historia. Y entonces yo después te hago muy consciente de cómo esos rasgos de personalidad que son tuyos, que vienen, digamos que los traes desde que naciste, se reflejan en esas historias. Y eso, de alguna forma, te ayuda mucho a, yo le llamo diagonal conocerte, o sea, volverte a conocer. Y de hecho, pues al final esto nace de un propio reconocimiento. O sea, en mi caso, bueno, pues uno de mis grandes temas es el de las ventas. Y la realidad es que lo abordé mucho tiempo desde el enfoque tradicional, de lo que tradicionalmente nos dicen que es vender. Entonces, pues la realidad es que había algo que sencillamente no se sentía bien conmigo. O sea, no sé cómo explicarlo. Y es que yo analicé muchísimos cursos de venta, muchísimas técnicas, pero es que de fondo la mayoría, perdón, la mayoría de todas estas técnicas están diseñadas para perfiles de naturaleza extrovertida. Y entonces para esos perfiles que son de hecho la mayoría que están en ventas, simplemente es como darles una metodología, pero la esencia o lo que se requiere ellos ya lo traen. Por ejemplo, hay un patrón que yo encontré en la mayoría de cursos de venta enfocados a LinkedIn o técnicas de venta enfocadas a LinkedIn, y es que te dicen que tú tienes que generar un posicionamiento, y ese posicionamiento lo mejor es que como que esté en contra de todo, o sea, que sea una opinión que en la que muchos de tu sector o del nicho que tú atacas estén en contra. O sea, como que te invitan a, pues sí, ¿no? Que no te importan las críticas, que al contrario es algo bueno. Y entiendo el punto, o sea, lo entiendo, pero lo que estos cursos no consideran es que hay personas que son los perfiles más introvertidos, que solo pensar en la idea de que de eso, o sea, les cuesta, les cuesta. Y entonces hay un ejercicio primero de reconocer que esas técnicas, ese modo de posicionamiento no es para mí. Y esto puede sonar muy trivial, puede sonar muy hippie, muy de vamos a tomar todo de las manos y bailar en círculos, pero yo como lo he visto es, por ejemplo, todos conocemos el caso de Vilma Núñez, ¿no? O sea, que ahorita pues ya explotó y aparece hasta en la sopa, ¿no? Y yo recuerdo que yo sigo a Vilma desde, pues, no sé, 2010, 2011. Yo me acuerdo que en ese momento, pues, bueno, sí, la sigo admirando, pero a lo que voy es que yo sí la tomaba como una referencia de éxito, de yo quiero ser como Vilma Núñez. Pero me acuerdo mucho, o sea, y viví, o bueno, vi como su avance, pero lo que sucede con Vilma, y eso es algo que
¿Por qué para ella ese éxito es tan de ella? Porque va perfectamente con su personalidad. O sea, Vilma es una persona extrovertida, completamente del lado de la extroversión. Tiene, de mi punto de vista, tiene muchísimo el perfil amarillo. Bueno, en mi caso, que manejo 4 perfiles, los perfiles psicométricos al final nos evalúan entre la extroversión y la introversión. Yo he diseñado técnicas para poder saber, o sea, detectar qué tipo de perfil es la persona, pues hasta con verla. O sea, es que de verdad si fuéramos un poco más observadores, de verdad créanme que no es nada difícil. Lo que pasa es que ahora también tenemos el reto de que estamos todo el tiempo con muchas cosas que nos distraen. Entonces, bueno, a lo que iba con esto es que, bueno, Vilma tiene esta personalidad, entonces se le da natural, o sea, para ella salir a una conferencia, hablar, motivar, es algo que le da energía, o sea, la motiva. Eh, pero recuerdo muchísimo hace unos 4 o 5 años, que, bueno, le perdí la pista, y un día veo Instagram y me aparece una historia y era ella con su hija y su esposo en su alberca y estaban, ¿no? Y pues estaban, no sé qué, no me acuerdo qué decía, pero en ese momento recuerdo que lo primero que pensé fue, yo no podría hacer eso. O sea, yo no me imagino un escenario en el que yo exponga a ese nivel mi vida. Y no es que esté mal, para ella le funciona y es, pero imagínense que yo estoy tan desesperada por eso, o sea, por vender, por tener ese éxito, y yo me compro la idea de que el éxito se ve como lo que hace Vilma Núñez. Y entonces yo decido, pues por ejemplo, hacer lo que Elizabeth Holmes, si no, investiguenla, ella era, bueno, sí, fue fundadora de Theranos, después fue un completo desastre, después de muchos años se descubrió que hizo fraude y muchas cosas, pero algo que ella hizo es entrenar, entrenar su voz para que su voz sonara más masculina. Y entrenó, o sea, se entrenó para ser otra persona, porque ella descubrió que, pues, en el ámbito de los negocios, si tienes cierta estructura, si te ves de cierta forma, ella generaba más autoridad. Pero al final, pues, como acaba su historia, también de alguna forma nos dice que ser quien no eres no te lleva a nada bueno. Entonces, bueno, regresándome al caso de Vilma, imagínense que yo entonces hago esto, no hago este ejercicio de voy a ser otra persona, voy a tomar cursos para hablar mejor. O sea, de hecho todavía tengo bastantes áreas de oportunidad ahí. Mi voz, por ejemplo, mi voz es una voz que es como bajita, por así decirlo. Pero claro que yo me puedo haber entrenado para hablar más fuerte y para sonar como Vilma pero no era yo. Y cuando hacemos eso, imagínense el escenario en el que a lo mejor lo logré así, ¿no? Y entonces, pero no te sientes tú. Y dices, pero ¿por qué me siento así si se supone que yo debería estar, o sea, ya lo logré, pero sencillamente no se siente como tú? Y voy a poner otro ejemplo, porque no estoy diciendo que no mejoremos, no estoy diciendo que, ay, pues como eres está bien, no, siempre hay áreas de mejora, pero a lo que voy es, imaginamos a alguien que nació con el talento natural para bailar, o sea, yo creo que todos hemos conocido a alguien que, pues es que se le da, o sea, el movimiento, cómo mueve el cuerpo, cómo fluye, es algo natural en esa persona. Alguien que no lo tenga, se puede entrenar y digamos que entrena muchísimo para tener el nivel que la otra persona casi de forma natural lo tiene. Casos muy conocidos, pues el caso de Lionel Messi con Cristiano Ronaldo. Pero yo lo que quiero hacerlos conscientes es que lo que la persona que de forma natural, la energía que le lleva a la bailarina que de forma natural tiene ese talento, no es la misma que le lleva a la otra persona que se entrenó para eso. Y mi propuesta es que tú primero ubiques cuál es ese don, que a lo mejor no es bailar, pero es que eso que es natural para ti es donde vas a fluir mejor. Y si lo extrapolamos, entre más las personas se sientan conectadas con ellos mismos, van a fluir más. Y esto va a tener un impacto en en las personas a su alrededor, en los colaboradores con los que trabajan, en su familia.
en la sociedad a nivel general. Por eso para mí es tan importante y por eso al final yo descubro que una vez que de alguna manera me rindo y digo, no, pues es que esto no me está funcionando. O sea, no me está funcionando el convertirme en otra persona para lograr vender. O sea, no me estaba funcionando. Y no me está, o sea, bueno, pero bueno, regresando al tema de la reputación. Esto porque esto puede sonar muy ambiguo, pero ya, ¿cómo lo aterrizamos y cómo evitamos quemar tu reputación? Pues aquí hay una conjunción de datos y este tema de los perfiles que es extremadamente valioso. Puedes usar mi test, puedes usar cualquier otro. Aquí el mensaje es que tú te entrenes para justo conocerte, porque eso te va a hacer, te va a dar claridad de desde qué lugar hablas tú. Y no siempre la persona a la que le vendes o el sector al que le vendes va a coincidir con tu estilo de personalidad. Y eso puede ser un reto. Entonces aquí va el caso específico en donde, de dónde, como un poquito de dónde nace esta charla. Bueno, ya validé con esta persona, nos fue súper bien, hizo su primera venta a los 3 meses y esa venta nada más rápido justo tuvo estos componentes. La venta fue porque yo identifico dentro de sus mensajes varios mensajes o que dejó sin contestar o varios mensajes en donde ella ya había agendado una cita. O sea, un mensaje tipo, ok, perfecto, hablamos mañana a las 4 de la tarde, nos vemos en Zoom, ¿no? Entonces yo le decía, ok, vale, ¿cómo lo vamos a marcar? Este se cerró, lo vendiste, no vendiste, etcétera. Y entonces hubo un caso en el que me dijo, la verdad, Ale, no me acuerdo. O sea, sí está en mi calendario, eso era como junio 2024 y la reunión en teoría había sido en enero del 2024. Entonces ella ya no se acordaba que aquí, ojo, o sea, luego no estamos, se nos pasa la vida, o sea, según nosotros muy productivos, la inteligencia artificial, ya tengo 8 horas libres y pues esas 8 horas libres estoy en todo menos en donde tengo que estar. Pero bueno, el chiste es que ya, hice un ejercicio de memoria y le estuve ayudando y dijo, ya me acordé, Ale, lo que pasa es que hablé con él, pero estaba yo en un restaurante y la verdad es que no, pues no fue la mejor llamada de cualificación. Entonces yo analizo el perfil de la persona y le digo, oye, pues esta persona es así, 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 así. Ya tenía ella su WhatsApp porque pues ya se habían reunido, ya habían hablado por teléfono. Le dije, vamos a retomar esa conversación. Durante nuestra sesión de la consultoría, yo les redacto el mensaje, le digo, escríbele esto. En ese momento le contestó y agendaron una nueva sesión. Y ya, le vendió su producto, que ella tiene un producto ya, digamos, como ya armado, que es una consultoría de escala, para escalar y estructurar el negocio de 15.000 euros. Entonces, ella lo vendió y ya con eso, pues yo, por un lado, validé el servicio y además, con ella también me di cuenta de lo valioso que era este tema de identificar personalidades. Porque cuando hice el análisis de ella y de los perfiles con los que trabajaba, descubrimos que hay un perfil con el que ya cero puede trabajar. De hecho, tiene una anécdota con un cliente que le costó muchísimo trabajo cerrarlo y que literal la consultoría duró un día. Porque cuando la persona se dio cuenta de todo el trabajo que implicaba el tema de reestructurar su negocio, le dijo, prefiero seguir en el caos, en el fuego diario, no me interesa. Y esto se los digo porque precisamente durante la consultoría yo le ayudé a identificar cuando había perfiles parecidos a ese perfil y entonces ella misma ya no seguía las conversaciones. Porque ese es el punto, que cuando tú lo haces desde un profundo conocimiento de ti y de los clientes con los que sí quieres trabajar, eh, exactamente, es como lo escribe Giovanna, estar en su propio elemento. Sí, tal cual, Giovanna. Muchas gracias por tu comentario. Y es que puede ser muy obvio, pero yo noto que cada vez nos está costando más trabajo ser nosotros. Hay muchísimo, pues sí, muchísimo miedo a la crítica, ¿no? O sea, hoy todo el mundo cree que lo sabe todo, o sea, cada vez nos cuesta más decir no sé. Y bueno, entonces, sigo consiguiendo clientes, etcétera. Y en enero empiezo a trabajar con una empresa que uno de los, bueno,
con el método que doy en consultoría es el mismo que yo aplico para prospectar. Empiezo a conversar y me dice, oye, Ale, me interesa, ellos están en el sector de telemática. Es un sector muy técnico. Entonces me dice, oye, me interesa porque yo me voy a aliar, vamos a ser socios con otra empresa que nos dedicamos a lo mismo, pero queremos potenciar, o sea, unirnos, unir fuerzas para tener una mayor cuota de mercado. Ah, perfecto. Entonces hago todo este análisis, pero lo hago ya no solo a nivel de una persona, sino a nivel de toda la empresa. Eh, Justo hago el análisis de la personalidad de todos, qué tanto los perfiles estaban en el lugar, estaban alineados con su puesto, etcétera. Sale un primer análisis interesante y es que era un área comercial, bueno, el área que analicé fue el área comercial, em, y tenían muchísima energía de extroversión como equipo, como empresa. Les faltaba muchísimo un color que es el color azul, que básicamente este color, esta personalidad tiene que ver con procesos, con estructura, con tiempo, paciencia. Y era curioso porque cuando hice el análisis de texto de las respuestas a la pregunta, ¿cuál es el principal reto que enfrentas? Pues eran justo retos relacionados con procesos. Entonces, eh, bueno, pues hacemos todo el ejercicio, hacemos el análisis del cliente ideal y esa es la primera estrategia tangible que te, que te sugiero para evitar quemar tu reputación en LinkedIn. Ten mucha claridad de a quién le quieres hablar y qué tanto tu lenguaje, o sea, tu forma natural de hablar coincide o no con la de ese perfil. Y también, en la misma línea, una vez que tú te conoces, también vas a tener muchísima claridad de cuáles son tus no negociables y em, cuáles son aquellos antivalores. Y esos son muy importantes porque cuando tú entras a LinkedIn o a cualquier red social con el puro objetivo de volverte visible, tú puedes ceder a la tentación de usar las estrategias que además hoy están por todos lados, pero la estrategia puede no estar alineada contigo. Por ejemplo, en mi caso, podría haber contenido que me pudiera ayudar, pero a lo mejor es contenido que está muy orientado a las fórmulas mágicas, al decreta y solamente cierra los ojos y si lo piensas ya es tuyo. Y yo no, o sea, yo sí creo que ayuda, que siempre es bueno, o sea, sí o sí tienes que poner a tu mente en orden y que también te ayude a tus objetivos, pero nada va a pasar si, como decimos en México, a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, tienes que hacer las cosas. Y creo que de hecho se está yendo, nos estamos pasando estamos exagerando en este tema de la manifestación, ¿no? Bueno, he visto cosas, pero bueno. Em, ese contenido entonces, por más que me pudiera ser viral o yo no coincido con él, entonces prefiero no tomar esa estrategia. Em, Entonces, eso es también, o sea, tú tener muy claro que sí, que no, y eso es lo que definimos con esta empresa, cuáles eran sus no negociables, qué los diferenciaba como empresa. Y aquí es donde va otro tip que te va a parecer muy obvio, de hecho casi todo lo que yo recomiendo parece obvio, pero es que nadie hacemos lo obvio. Em, Recupera o recuerda las historias que has vivido con tus clientes. Ahí está tu marketing. Ahí está la esencia de tu marca. Ahí está algo que nunca va a quemar tu reputación, que al contrario, con base en esas experiencias es que tú has construido reputación, que tus clientes han regresado contigo, que tus clientes te han recomendado con otros clientes. Y en esta empresa en particular, recuerdo que cuando yo les decía, ¿y cuál es su principal diferenciador? Al inicio, como típica empresa de tecnología, la mayoría me decía, "Y es que nuestra solución es la última maravilla del mercado, es que tiene los últimos componentes, etcétera". Pero, ay, permítanme, listo. Pero en sus historias encontramos su diferenciador real. Y había una que se las quiero compartir porque les puede ayudar justo a ustedes identificar, eh, hacer el ejercicio con sus propias historias y empezar a identificar estas pepitas de oro.
Ellos tienen una solución que pues te ayuda a grabar como todo lo que pasa en el recorrido del auto, del vehículo. Y entonces uno de sus clientes estaba muy agradecido con ellos porque él tuvo una situación en la que un ciclista de forma imprudente se atravesó en el carril de él y lo atropelló y desafortunadamente el ciclista falleció. Y esta persona está extremadamente agradecida porque si no hubiera sido por la solución de que él tenía en el auto y que le permitió grabar toda la escena y era muy obvio que, pues, muy desafortunado el evento, pero no había sido su culpa. Entonces, esto le ahorró, pues, todo el viacrucis de que si no hubiera tenido esa grabación, hubiera sido muy complicado demostrarlo y pues simplemente le hubiera quitado tiempo de vida, tranquilidad. Ahí está. Tú no vendes telemática, tú vendes tranquilidad. Otra parte en donde encontramos este patrón fue en que hay otra situación que pasa con los vehículos y es que hay empleados que hacen mal uso de ellos, que a lo mejor el vehículo pues es para temas de trabajo y pues ya se fueron a Acapulco el fin de semana con el carro o ya lo usaron para cosas que no tenían que hacerlo. Con este tipo de soluciones te permite tú detectar cuando el vehículo fue usado para fines que no debió ser. Y a los empleadores les da mucha tranquilidad porque si no fuera por estas soluciones, ellos podrían enfrentar demandas por despidos injustificados. Entonces, pues aquí vemos cómo su solución de nuevo le da la tranquilidad a un dueño de, pues gracias a tu solución, eh, puedo estar tranquilo de que si yo detecto que mi empleado tiene un mal uso, lo puedo despedir y tengo las pruebas para que no me pueda demandar. Entonces, esos son ejemplos en donde, por un lado, encuentras lo que realmente diferencia tu marca y también encuentras ya tienes solito, las historias te dan la línea de contenido que sabes que sí va a resonar en tus clientes y que no va a quemar tu reputación. ¿Por qué? Corte A, antes de que trabajar conmigo esta empresa, lo que me contaba es que ellos habían contratado una agencia y la agencia les había prometido el tema de leads, pero que al final habían decidido no trabajar con ellos porque enviaban muchísimos mensajes que sonaban demasiado genéricos, ya habían bloqueado a varios de sus vendedores y pues y me decían, afortunadamente no dejamos que usaran nuestras cuentas, las cuentas de los fundadores directores, porque es a donde yo detecté esta oportunidad. O sea, los directores es muy difícil y ahorita como hay una tendencia cada vez más fuerte de desarrollar la marca personal en CEOs, directivos, etcétera, pues sí puede pasar que de repente un CEO esté muy ocupado y marketing le diga, ay, pues vamos a contratar una agencia, va a llevar tu perfil. Ojo, porque sí te puede dañar la reputación. Entonces, bueno, ya empecé a trabajar con ellos. El cliente al que ellos le venden es un cliente de naturaleza más introvertida. Son personas, en el análisis que yo hago y por todos los patrones que encontré en sus historias, son perfiles ambivertidos, que tienen parte de extroversión, parte de introversión. Y ahí decidieron trabajar con el perfil más, o sea, el director más extrovertido fue el que decidieron trabajar con él. Entonces, mi rol ahí, ya después de que hicimos todo este análisis inicial, ellos decidieron que capacitara a su equipo. ¿Y qué ocurrió? Que el equipo, de hecho, desde el inicio, les analicé los perfiles y su equipo no tenía o sea, el perfil, digamos, ideal para hacer este seguimiento. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que terminaron quemando el perfil. Yo levanté la mano para que pues no hubiera un tema mayor y cambiamos ya de perfil al otro director, que era un director que de forma natural coincidía mejor con el perfil ideal al que le estábamos hablando y empezaron a fluir más las conversaciones. Y aquí es donde, eh, haciendo el análisis de este caso con otros con los que indirectamente he colaborado o personas con las que he trabajado, se nos pasa de vista que cuando nosotros consideramos una estrategia
de automatización de mensajes que puede sonar como lo más obvio, porque incluso nos hacen sentir mal como si fuéramos tontos de, ay, o sea, ¿quién en este 2025 con todas las herramientas que tenemos se va a poner a mandar mensajes manuales? ¿No? Y entonces tú dices, no, pues sí, tienes razón, ¿no? Mejor utilizo una automatización. Y yo no estoy en contra de las automatizaciones. Yo lo único que hago es aclararte e invitarte a que las hagas con sentido. Específicamente, eh, te voy a decir exactamente cómo puedes evitar quemar tu reputación y poder seguir usando la tecnología. Y si necesitas usar automatizaciones, yo hoy ya uso una plataforma que me ayuda a automatizar, pero aquí la clave de cómo evito el tema de dañar la reputación, tanto para mí como para mis clientes. Lo primero es descargar tu base de datos de LinkedIn. En esa descarga, y aquí es importantísimo que tú ya sepas quién es tu cliente ideal. Y más allá del cliente, el típico buyer persona, persona entre 40 y 50, mujer, hombre, no. Yo lo que te invito es ir más profundo. ¿Qué tipo de personalidad tiene? Porque eso va a ser clave. Y después yo les enseño cómo identificas que si la personalidad coincide con el perfil al que estás buscando. Por ejemplo, en un caso, la personalidad del cliente, detectamos que más allá de ser perfiles que trabajaban en áreas de logística sí, de logística, cadena de suministro, ese tipo de perfil de áreas, eran perfiles de naturaleza de color muy azul. Y estos perfiles se reconocen porque una de sus motivaciones tiene mucho que ver con la tranquilidad. Estos perfiles buscan, por sobre todo, eso, estar tranquilos. Son perfiles que pueden, y esto se refleja, son perfiles que pueden durar muchísimo tiempo en una misma empresa y más interesante en un mismo puesto. Haz un análisis en LinkedIn y te invito a que tú encuentres el patrón, porque hay un patrón hay un área muy específica en donde vas a ver este patrón. Busca, o sea, en qué área las personas están mucho tiempo en una misma empresa y luego fíjate y así tipo 20 años en la misma empresa y de esos 20 años 15 en esa posición. Y tú puedes detectar que esa persona sí o sí tiene ese perfil. Y ya que sabes que tiene ese perfil, entonces lo demás fluye muy bien porque sabes perfectamente desde qué lugar hablarle, cómo escribirle y entonces no vas a dañar tu reputación porque esa persona no va a sentir que le está hablando un robot, que le está hablando un bot. Entonces, una automatización, si tú logras identificar grupos de cliente, puedes mandar el mismo mensaje, pero aderezado hacia el tipo de perfil. Al inicio, yo lo que hago es simplemente ayudarte de inicio a reconocer si la persona es más extrovertida que introvertida. O sea, eso de inicio. Porque los que son más extrovertidos van a responder mejor a mensajes en donde les hables de cómo lo que tú haces o lo que tú estás vendiendo les va a ayudar a generar resultados. Mientras que los introvertidos responden mejor a la comunicación en donde les vas a ayudar a mejorar su entorno o a ellos como personas. O sea, les hablas más desde un lado emocional. Y un error o sea, y tú puedes, digamos que redactar un mensaje súper bonito, o sea, usar el último mega super prompt, pero al final ese mensaje seguirá siendo genérico porque no está aderezado por esto que te estoy diciendo. Entonces, ya aterrizado te decía, descargas tu base de datos. De esa base de datos, si tú ya tienes claridad de a quién estás buscando. Al inicio sí por posición y por cargo. Yo tengo una plantilla que si quieres, la he compartido en muchísimas publicaciones, pero bueno, si te interesa me puedes escribir y te comparto. Incluye un video en el que paso a paso te explico cómo usarla y si no sabes cómo, porque luego he visto que el Excel de plano a muchos los atora demasiado, porque sí, mucha inteligencia artificial, pero no pueden ni usar una hoja de Excel. Pero bueno, si de plano no, también te puede ayudar. Entonces, con mi plantilla. Y eso sí, mi plantilla igual lo puedes hacer, solo que te puede igual llevar un poquito más de tiempo. Tú descargas tu base de datos, identificas de tu base de datos quiénes son los perfiles que son potenciales clientes y luego los analizas. O sea, es que no queda de otra. O sea, analizas las ligas
y ves a quienes ya conoces. O sea, porque ahí puedes tener muchísimas casuísticas. Pueden, por ejemplo, pasar que hayan sido clientes tuyos, que lo más típico, ¿no? Fue mi compañero de la escuela, fue mi ex jefe, fue, o sea, personas que tú ya conoces. Entonces, con esas personas tú puedes decidir si tú retomas la comunicación directamente. Tuve un cliente que de esta primera etapa, ellos, su empresa vende encuestas de test psicométricos precisamente, pero sus test son orientados a medir temas de deshonestidad. Entonces, cuando hicimos el análisis, encontramos un perfil tenía las características de su cliente ideal, que era un director de recursos humanos, y resultó que había sido una de sus mejores amigas en la universidad. Pero pues claramente después de 15 años se habían perdido la pista, porque eso es lo que yo te invito a hacerte consciente. O sea, todo el mundo quiere los miles de contactos en LinkedIn. Pero perdón, si tienes más de 100 contactos, estoy segura que ya no te acuerdas quiénes son. Y eso se nos olvida, o sea, el feed, lo que nosotros vemos en el feed tiene más que ver con a dónde nosotros le damos me gusta, por eso cuida mucho a qué le das me gusta, porque el algoritmo simplemente se está alimentando de lo que tú estás reaccionando, comentando. Entonces, si de repente tú te dejas llevar, que ya viste una noticia de Trump y sus últimas tonteras, y empiezas ahí, tú, no, es que, ¿a dónde vamos a parar? Y bla, bla, bla. El algoritmo te va a seguir dando información de ese estilo. Y digo, si tú pues, no tienes objetivos particulares, pues es tu fin, ¿no? Pero a lo que voy es, cuida mucho porque lo que te va a mostrar no necesariamente tiene que ver con las personas que están en tu base de datos. Entonces, esta persona ubicó a esta joven bueno, a esta ex amiga y simplemente retomó la conversación porque pues habían sido muy cercanos y él logró una venta por eso, simplemente por haber ubicado un perfil con el que ya tenía una relación previa, pero que estaba enterrado en los miles de contactos que él tenía, porque él tenía 15,000 contactos, si mal no recuerdo. Entonces, este es un ejemplo muy específico de que ya tienes oro en tu base de datos, pero no estás sabiendo encontrarlo. Entonces, una vez que tenemos esos datos de quiénes son tu cliente ideal, ese análisis te toca hacerlo a ti. Yo no soy tú, yo no sé a quién conoces, yo no sé de esos contactos que tienes, quiénes son personas que jamás en la vida te atreverías a mandarles un mensaje genérico. Entonces, una vez que haces eso, quitamos esas listas, esas ligas, porque pues esas ya tú las vas a dar el tratamiento que quieras. O a veces también pasa que hasta hay competencia dentro de tu base de datos. Entonces, imagínate tú compartiéndole a tu competencia, pues simplemente te estás quemando. Estás diciendo claramente que estás enviando mensajes genéricos. Y eso te puede parecer muy obvio, pero no sé si lo estás haciendo. Lo primero es ubicar a quién sí hace sentido enviarle un mensaje. Y otra palanca que te ayuda, que esa ya no está en la plantilla porque esa ya es más específica, ya tengo los mensajes, ya tengo las personas a las que no conozco, o sea, sé que no conozco y que son potenciales clientes. Ahí sí puedo mandar un mensaje genérico. Ojo, ¿qué pasa si ya les envié un mensaje previamente? ¿Qué pasa si ellos me enviaron un mensaje y yo no les contesté? Ahí lo que hago, una siguiente capa de mi mentoría es, hago ese análisis. De estas personas que ya ubicamos que no hay riesgo de que les vayamos a hablar y que tú las conozcas previamente, ¿con cuántas de ellas has iniciado conversaciones y a lo mejor ya ni recuerdas? Y ahí están otras pepitas de oro. Ese fue el caso de esta primera experiencia que te conté, que fue una venta, porque sencillamente fue una conversación que se quedó ahí olvidada y finalmente se convirtió en una venta. Entonces, tampoco habría hecho sentido mandarle un mensaje genérico porque ya había habido una conversación antes. Entonces, si te fijas, lo que te acabo de compartir no tiene nada de extraordinario. De hecho, puede parecer hasta muy extremadamente obvio. El tema es que nadie lo está haciendo. Em, y pues milagrosamente terminé antes de la hora. Entonces, no sé de los que se pudieron conectar acá a Teams, Daniela, Livia, Jenny, si tuvieran alguna pregunta, pueden abrir su micro.
No sé si están por acá. O Giovanna, que estás tú en LinkedIn Live. Bueno, es la que sé que estás porque estuviste comentando. No sé si tengas alguna pregunta, si quieras comentar algo. Hola, un gusto. Yo sí tengo una pregunta. Ay, adelante. Bueno, yo no soy Daniela, ¿Cómo? hija, mi nombre es Stephanie, pero quisiera saber Ajá. si de pronto tienes como tal algún tipo de estrategias o no sé cómo funcione una asesoría directa contigo para ver el perfil de lo que estoy buscando. Ujú. eh, en cuanto al Sales Navigator, porque lo pagué, Ah. pero creo que quedé como perdida. Perfecto, me encanta tu pregunta. Sí, sí, con gusto podemos conversar para que te acompañe, pero de inicio te puedo dar tips muy específicos. Voy a compartir, a ver, déjenme nada más abro una cuenta con Sales Navigator. Dame un momentito. A ver, primero me gustaría preguntarte, ¿has entrado a Sales Navigator? Sí, O o sea, ya sea, sé que ya lo pagaste, o sea que si has podido hacer algo para un poquito entender desde dónde le estamos hice partiendo. Le hice como un primer filtro de un video que encontré en YouTube de Ujú. cómo se hacían los filtros. Entonces hice como un filtro de posibles clientes potenciales. Yo, o sea, quería enfocarme como en cirujanos plásticos, tanto en Colombia como en Latinoamérica. Ah, ok. Y hice ese primer filtro, me arrojó un mundo, pero de ahí no sé cómo llevarlos más hacia... Yo lo que vendo es real estate, pero vendo real Ok, estate en Estados Unidos. Entonces, ok. ¿cómo hacer un filtro incluso más específico para saber cuáles de estos cirujanos en realidad sí eh, ven potencial hacia este país como inversión? ¿Sí me entiendes? Sí. Ok, perfecto. Mira, voy a compartir la pantalla. Ya me estás viendo, tú estás en Teams, ya estás viendo mi pantalla, ¿correcto? Correcto. Perfecto. Entonces, nada más voy a ver si la puedo compartir para los que están en StreamYard, en LinkedIn. Creo que sí. Y si no, pues se lo pierden porque no estuvieron en el evento. A ver, entonces, listo. ¿Ya ves mi pantalla? Ya estamos en Sales Navigator. Sí, correcto. Perfecto. Bueno, te voy a dar tips y espero que son muy específicos y espero que te funcionen. Bueno. Aquí me entiendo que estás buscando, bueno, tu primera lista fue cirujanos plásticos, ¿correcto? Sí, correcto. Ok, entonces vamos a ver esta sección de Sales Navigator es donde nosotros vamos a poder filtrar. Eh, Ojo, aquí yo les voy a dar claves como un poquito justo para llegar. En tu caso en particular, tú mencionaste, tú sí estás muy interesada específicamente en una ubicación, que es Colombia. Entonces Pues tú tengo, puedes. o sea, tengo varias ubicaciones, no solo Colombia, lo que pasa es que yo estoy en Colombia, pero ya por estadísticas sé que el mercado, tanto mexicano como el chileno, me sirven. Es que justo aquí tienes ya un tema muy interesante y yo honestamente te sugeriría incluso hacer listas separadas. Ok, ¿Por qué? Porque seguramente o sea, las palabras que puedes usar para atraer a personas que están en Colombia o que son colombianos, hasta dentro del mensaje tú puedes notar o puedes usar ciertas palabras que le van a hablar mejor a un colombiano que a un mexicano o que a un chileno. entonces la recomendación que me haces es que los segmente primero por países. Exacto. Y además, justo acá yo te invito como a empezar a entender qué características tienen estas personas. A ver, estos cirujanos trabajan en hospital, tienen consulta privada. Privada. eh, Estos cirujanos, por ejemplo, algo que si tú ubicas que son personas que, pues obviamente son de Colombia, yo les recomiendo un filtro que pocos utilizan, que es el de idioma del perfil, Ok. que el idioma sea en español, porque así te va a arrojar solamente pues, los perfiles que tienen idioma en español. Cada que yo voy pues, poniendo filtros, acá me van a aparecer los resultados. Aquí como fue un filtro solamente de personas con perfil en español, observa cómo me da 100 millones de resultados. Ahora, el otro filtro que podríamos poner sería el de la ubicación. Entonces aquí el de la ubicación vamos a poner primero Colombia y fíjate cómo me da Colombia, pero me da también diferentes distritos. En México, por ejemplo, no es lo mismo, o sea, Monterrey no es lo mismo que Oaxaca, no es lo mismo que Ciudad de México.
hay clientes que me dicen, no sabes qué, Ale, yo solamente trabajo con Ciudad de México, con Monterrey, incluso solamente con Monterrey. Entonces, si tú dentro de del análisis que tú ya hayas hecho de tus perfiles, hay un municipio, digo, no recuerdo cómo son en Colombia, si son distritos, municipios, no sé, pero si hay alguno en particular, por ejemplo, Cartagena seguro no es lo mismo que otro distrito, ¿no? Entonces, si hay alguno en particular, lo puedes acotar a ese también, ¿no? Entonces aquí vamos a dejarlo en Colombia en general. Bogotá, por ejemplo, no es lo mismo seguro Medellín que Bogotá, etcétera. Entonces, cada que tú introduces un perfil, se va a reducir acá en la cantidad de personas, ¿vale? Ahora, también lo puedes hacer tan acotado como código postal. Luego, la institución educativa también es bastante interesante. Acá en México, por ejemplo, me dice muchísimo si una persona estudió en la Universidad Nacional, en la UNAM, ¿no? Que seguro tú conoces la UNAM. Y me dice mucho si estudió en el Tecnológico de Monterrey, en el TEC o en el IPADE o en el ITAM, por ejemplo. Yo solamente con saber la universidad ya sé qué tipo de perfil puede ser. Eso también evalúalo en tu caso. Si a lo mejor hay universidades específicas o instituciones educativas específicas, que ahí yo lo que te recomiendo es que hagas un análisis muy estratégico. Ahí pues obviamente si te interesa te puedo acompañar. Em, ¿Cuáles han sido tus mejores clientes? O sea, los que tú dirías, es que yo quiero que todos mis clientes sean ellos y empieza a analizar sus historias. ¿Qué estudiaron? ¿Dónde estudiaron? ¿Cómo fue un poquito su trayectoria? Y vas a empezar a encontrar patrones. Entonces, la institución educativa a mí o sea, es un filtro que yo utilizo por eso. Los grupos no creo que te sirva tanto porque este perfil que busca cirujano no son tan activos en LinkedIn, entonces tal vez no haya tantos grupos. Pero si no, antes puedes hacer un ejercicio en LinkedIn. Me voy yo, por ejemplo, a LinkedIn. Ay, ah, sigues viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Ok, perfecto. Esta funcionalidad. Digo, tú ya tienes el Navigator, entonces pues sí, ya aprovéchalo, pero antes también puedes tú aprovechar el filtro que tiene la aplicación. em, Ay, cirujano plástico. Tú puedes, cuando tú pones un filtro, tú puedes poner diferencia. Tú puedes buscar a personas que sean cirujano plástico y aquí te va a aparecer todas las opciones. Aquí puedes poner varios filtros, pero la realidad es que sí, Navigator tiene muchos más filtros. Pero tú puedes poner que no quieres solo personas, sino grupos. Fíjate, aquí pues no hay muchos grupos de cirujanos plásticos. A ver, vamos a ver si cirujanos, si hay grupos. Mira, aquí sí Apenas hay me, grupos. apenas me entero que en LinkedIn hay grupos. Eh, Fíjate que los grupos es una funcionalidad bastante útil, pero ese es el tema, que cuando son sectores como este, que es como súper específico, no necesariamente vas a encontrar. Pero mira, sí encontramos cirujanos, cirujanos dentistas, pero no necesariamente de cirugía plástica. Le puedes poner a lo mejor cirugía plástica. A ver si de casualidad. Mira, sí, curso de cirugía plástica facial, cirugía plástica. Entonces, digo, son muy poquitos miembros que yo siempre, si son poquitos, tú dirás, ay, son muy poquitos, pero te pueden servir, por ejemplo, cirugía plástica en Colombia. Son 5 personas, pero esas 5 te pueden dar mucha información. Mira, aquí ya encontramos a Rubén Almanza, que es cirujano plástico en Colombia. Tiene más de 500 contactos, o sea, el señor sí es activo en LinkedIn y además ay, Rubén, puesto de enfermero. Siempre me he estresado y le doy mucha prioridad a la seguridad de mis pacientes, etcétera. Entonces, ay, no quiero que se me vaya bien. Ah, perfecto. Aquí, justo, ya tienes un grupo, son 5 personas. Ese grupo lo puedes poner en tus filtros de Sales Navigator, ¿vale? Aquí, pues, no me voy. Obviamente, si lo pones, pues te va a reducir tu búsqueda a 5 porque ese grupo tenía 5 personas. Por eso, perdón, para que lo tomes en cuenta. Otros filtros importantes es precisamente, en el caso de cirujanos, a lo mejor no hace tanto sentido años en la empresa actual, no lo sé, aquí habría que ver. Eh, y aquí en la industria es donde tú puedes poner, por ejemplo, cirugía. A ver, déjame que la ciru, a ver, cirugía no me parece. Sector sería entonces industria hospitalaria, hospitales y atención sanitaria. Y ya me lo redujo a 310,000 resultados.
Perfecto. Bueno, aquí le voy a poner además hospitales, porque aquí está, hospitales. Em, y un filtro que les va a quitar un montón de personas es el filtro de si es activo en LinkedIn. Aquí de 310,000, si yo activo el de ha publicado en LinkedIn, me van a aparecer, ya me lo redujo a 6,000. Perdón, que no vi dónde tenías ese filtro de si es activo o no. Aquí, donde dice actualizaciones recientes, Sí, aquí le das en ha publicado en LinkedIn. perfecto, perfecto. Y aquí ya me fui a 6,000. Y luego, aquí no podemos, por lo que estoy viendo, a ver, déjame ver si nos aparece aquí cirugía plástica. Mira, sí me lo dejo y ya solamente tienes 29. Yo te recomiendo que en la etapa en la que estás, primero hagas un ejercicio muy detallado de validación con estos 29 o con los que tú encuentres dentro de la búsqueda. En los grupos para eso sí van a ser muy buenos, porque la gente que ya está en grupos ya comparte cosas mucho más orientadas a la temática del grupo, en este caso la cirugía plástica. Perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, ya, mira, fíjate, solamente estos 29 que han publicado en LinkedIn, que como han publicado en LinkedIn es más probable que contesten tus mensajes. Fíjate cómo tienen 11 años de experiencia, 21 años, este tiene un año, 15 años como cirujano plástico, 17, o sea, son personas, eso ya te da otra idea de un filtro, que es cargo, número de años en el cargo, años en el puesto actual. Excelente. ¿Vale? Entonces, una vez que tú ya los tienes, tú los puedes seleccionar y los puedes guardar en una lista. A la lista tú le puedes poner un nombre. Entonces, ya Sí, que... sí lo logré hacer. Ah, O ok, sea, perfecto. sí le logré, pero no sabía todos estos otros filtros que me acabas de explicar, me parecen lo máximo. Muchas gracias. No, Porque muchísimas claro, gracias es que por... me entregaron una base como de 600 y yo dije, pues el Sales Navigator solo me da como espacio para contactar a 50, entonces dije, ¿cómo sé cuáles son los 50 que sí debería contactar? Es que ahí ya estás dando el punto que quiero y tampoco te puedes arriesgar a mandar mensajes a lo loco, Exacto, porque además son perfiles que pues son cirujano plástico, pues tampoco me voy a arriesgar a quemarme con él, ¿no? claro, exacto, eso mismo. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por tu pregunta y por haberte conectado. No, a ti muchas gracias por la respuesta y sí me gustaría continuar con una asesoría como te digo, mi nombre es Stephanie, no Daniela. Ah, Entonces quedo atenta a que nos envíes más información. perfecto. Pues nada, no sé si quien está conectado acá en Teams si tengan alguna pregunta o me voy a regresar a LinkedIn a ver si... No, es que ya perdí la pestaña. Aquí está. Mm, Giovanna, me llama mucho la atención hablar con forma de los colores. Sí, sí, tal cual. Es muy importante tomar en cuenta la personalidad. Y créanme, cuando te empieces a entrenar, por ejemplo, un patrón que yo he detectado en los perfiles de color rojo, que son perfiles de naturaleza extrovertida, pero más orientados a resultados, a la acción, suelen ser perfiles directivos. O sea, es el típico perfil director general, CEO, fundador, etcétera. Hay un patrón que tuve su experiencia profesional, porque son perfiles además muy orientados, o sea, son workaholics. Es muy común que un perfil así sea workaholic. Por ejemplo, un perfil que refleja todo lo negativo potenciado así del perfil rojo es, por ejemplo, Trump. Si ustedes analizan la historia de vida de Trump, ahí están pues se entiende mucho. No se justifica, pero sí se entiende su personalidad. Por ejemplo, con ese tipo de perfiles, lo peor que tú puedes hacer es ponerte a competir. O sea, ellos no les importa lo que tengan que hacer y lo estamos viendo, pasar por quien tengan que pasar para lograr lo que para ellos en su cabeza es lo que se tiene que hacer. Son perfiles muy tercos. Bueno, como pues también tienen cosas muy positivas, pero... Ah, bueno, pero les decía, un patrón que yo he identificado en LinkedIn es el de, si tú observas su experiencia laboral, son perfiles que van escalando constantemente. O sea, empezaron, no sé, coordinador, bueno, analista, coordinador, jefe, gerente, subdirector, director.
así, o sea, tienen carreras que son escalafones. Y la mayoría, después de que ya hicieron carrera en empresas bastante grandes o con cargos bastante importantes, terminan como founders, porque siempre están como buscando, ¿y ahora qué más puedo hacer? Em, y ya, entonces tengo un curso específico para ayudarte, no solamente a entender tu personalidad, sino también a darte claves específicas para identificar qué tipo de perfil es la persona por por LinkedIn, por su perfil de LinkedIn y no tiene que publicar. Por ejemplo, este tip que te acabo de dar, el perfil, generalmente los rojos no publican tanto, entonces, pero su experiencia profesional ya te dice qué puede ser. Si tú eres lo suficientemente curioso, solamente ver qué comparte la persona, a qué reacciona, a qué comenta. Por ejemplo, les voy a dar un caso específico de cómo con esta técnica logré destrabar una conversación para un cliente. Era su perfil ideal, ya lo habían saturado de mensajes de una automatización. El perfil era claramente rojo y casi no publicaba, pero después de 5 mensajes que ya no había contestado, que ya saben los típicos mensajes de, seguro no tuviste tiempo, pero bla, bla, bla. Hola, me presento, soy Diana, ¿no? Eh, pero yo hice un análisis de lo que compartía y tenía muy poca actividad, pero detecté que era rojo por estos tips que les doy. Y había compartido un artículo en donde él hablaba de un error que se comete con mucha frecuencia y es poner a directores comerciales a vender. Él decía que no, que un director comercial está es para la estrategia, para coordinar, para mover los hilos, no para vender. Entonces, lo que hice fue escribirle un mensaje en donde, porque a los rojos les tienes que hacer sentir poderosos, decirles, no, tú eres lo máximo. Entonces yo le escribí diciéndole que muy interesante el artículo que había compartido, que ciertamente es un error bastante común, eh, y me contestó. Y nos dio su WhatsApp. Y no se cerró una venta porque al final no hubo pues no era o sea, no se cerró. No, tampoco les voy a decir eso, pero me refiero a que se destrabó por eso, por aplicar esto de analizar el perfil. Entonces, mucha gente se queda ciclada en qué le digo, qué le digo. Y se rompe este bloqueo cuando tú dices, es que no le tienes que decir lo que tú quieras, tienes que decirle lo que esa persona quiere escuchar, porque al final somos egocéntricos por naturaleza y nos importa, pues nos importamos nosotros mismos. Y si son perfiles extrovertidos, mucho más. Pues muchas gracias, gracias por su paciencia, porque sé que al inicio eh, estuvo todo trabado y yo. Quienes están acá o se inscribieron al formulario, voy a dejar el formulario para que si se quieren inscribir para recibir la grabación, puedan hacerlo. Mm, Lo voy a compartir acá en los mensajes de LinkedIn. Bueno, lo comparto en los comentarios de la publicación si quieren recibir la grabación. Y muchísimas gracias. Y bueno, pues si quieren una asesoría que les ayude a encontrarse desde un enfoque basado en datos y que conecta astrología, numerología y diseño humano, pues también. También asesorías ya muy específicas y muy relacionadas con datos, ¿no? Si el tema México te causa ruido, no hay tema. Tengo también pues soluciones como lo que vimos ahorita, ¿no? Específicamente cómo tu base de datos pues te ayudó a entenderla y a capitalizar, porque si alguien ya está monetizando tus datos es LinkedIn. Haz algo tú con ellos, ¿no? Ay, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Gibón, muchísimas gracias por conectarte. Es que me aparece aquí nada más LinkedIn User. Bueno, pues que tengan muy, muy, muy feliz viernes 13. Bye. Mm, Muchísimas gracias, Livia. Adelante.
No vi tu Sí, manita levantada, cuéntamelo todo. ay, gracias, Ale. Perdóname que fue que tuve que resolver un problema, algo que se presentó, que tuve que resolver. Entonces, por eso me entré pues súper tarde. Ya cuando vi yo que no llegaba yo a tiempo, pues te puse una notita, no sé si te llegó, pero sí me gustaría recibir el live, la grabación del live. No sé por dónde mandaste el formulario, si lo hiciste por correo o por este No, mismo chat. tú ya lo tienes porque estás acá. A ver, espérame. Déjame ver. Tu nombre es, sí, Livia, ¿no? Livia. Ajá, liviasocios@gmail.com. ajá. Sí, sí, los que llenaron el formulario justo eran los que estaban en Teams. Yo lo comentaba para los que se conectaban al live de LinkedIn. Ah, ok, ok. Pero no, tú ya te conectaste. Entonces sí, claro que te mando la grabación. Ok, perfecto. Ay, pues muchísimas gracias, Ale, muy amable y bueno, espero poderla disfrutar ya completa, porque sí, por ejemplo, escuchándote así, me surgieron dudas como lo del Sales Navigator, que yo pensaba que era otra cosa, pero veo que es un filtro que tú tienes y quizás otras personas tienen y yo no, o sea, algún tipo de, no sé, de aplicación o su aplicación dentro del mismo LinkedIn. Pero yo me pongo a buscar en las partes de premium porque me imagino que eso tendrá un costo, pero tampoco como que me aparece si yo lo quiero comprar. Sí, este LinkedIn Premium tiene un costo. Sí, sí, Eh, yo tengo LinkedIn Premium, pero ah, yo estaba buscando dentro de los mismos features que tiene LinkedIn Premium, pero como que no me aparece. Yo una vez lo escuché mencionar, pero pensé que era otra cosa. Pensé que era como la facilidad que tú tienes de ver las personas que entran a tu perfil. Eso pensaba yo, pero no sabía que era algo. no, para Mm, nada. O sea, digo, sí te da las personas, te permite. Lo que pasa es que la versión gratuita solo te permite ver hasta 5 personas que visitaron tu perfil. LinkedIn ujú. Premium te da la posibilidad de ver todos los que visitaron tu perfil. Exacto, pero por ejemplo, Ujú. yo tengo LinkedIn Premium, pero ¿cómo hago para tener Sales Navigator? No, es que ya lo tienes por tener LinkedIn Premium. Pero no me sale así como a ti, lo del Sales Navigator. Mm, Es que entonces puede ser la versión que tengas. Te mandan, Ah, ajá, puede ser la versión, porque hay versiones que nada más te dan la posibilidad justo de ver perfiles premium, que ver quién visita tu perfil. Pero nada más ahí lo que tendrías que hacer, ujú, déjame, ah, ah, te voy a compartir otra vez rapidísimo pantalla. ujú. Aquí estoy. No te molesta que esto salga en la grabación? No, ¿No, no, verdad? Ah, ok, no, perfecto. no, para nada. Aquí le das ay, espera. Le puedes poner aquí en el yo y nada más te vas a la cuenta de Sales Navigator. O sea, o la cuenta que te aparezca. Y ahí vas a ver tú las características de tu cuenta. ¿Qué Ah, funcionalidades tienes? Ujú. Sí, porque en sí. teoría te debería de aparecer este iconito al lado de, o sea, aquí, para que dice Sales Espérate. Navigator. Ujú, Déjame verlo de nuevo. A ver. ujú. No, es que no me sale. Sí, No me entonces si no sale. te sale nada más checa aquí en la cuenta y seguro te va a aparecer ahí que la des, que puedas hacer un upgrade. Ujú, Ok, para hacerlo de lo. ujú, Sí, porque por ejemplo lo otro me sale, pero eso no me sale. Pero yo lo checo y veo a quién le puedo yo entonces de allá preguntar ujú. para ver cómo lo puedo tener entonces. Sí, ahí igual podemos tener una sesión, una asesoría, sí, igual te comparto si quieres la información. Ok, Y ya, si te atoras o algo, pues ahí lo podemos ver. ¿Va? perfecto, va, perfecto. Gracias. Listo. No, pues muchas gracias a ti, Livia. Oye, curiosidad, ¿cómo llegaste al formulario? ¿Estuviste en la clase de Liz? Sí, Ah, carajo. con razón. Ay, perdona, que mi gato tumbó algo aquí. Sí, sí, yo estuve en la clase de Liz, por eso fue ay, Heathcliff, perdóname. No, no te preocupes. Ay, esos gatitos. Sí, sí, sí. Él por lo general es muy tranquilo, sobre todo yo, por ejemplo, cuando trabajaba remoto no era problema porque él se quedaba tranquilo, a veces salían Ujú. llamadas y eso, pero él se queda tranquilo. Pero ahora parece que quiere captar mi atención, que ha tumbado algo aquí, pero bueno, no, no pasa nada. No, sí, yo estaba en la clase de Liz, entonces ahí yo había descargado la base de datos el día anterior y tal.
Y sí medio me atoré en un par de cosas cuando tú estabas haciendo el ejercicio con el chico que lo estaba haciendo con, no Heathcliff, perdón, que lo estaba haciendo contigo. Pero sí, después ya pude ver después y dije, esa tengo que verla así ya como tarea ya. Pero sí, yo usualmente utilizo mucho el LinkedIn, yo trato de postear por lo menos una vez a la semana, me mantengo activa con mis comentarios, con mi comunidad. Sí me parecieron datos muy interesantes lo del número de 150 y tal, y ese tipo de cosas. Y sí, de verdad, pero siempre me quedé pensando, porque es que para mí Self Navigator era la facilidad que te comentaba y resulta que es una cosa todavía mucho más, pero es que yo no la tengo. Entonces, en lo que tú hablabas con la otra chica, Ujú, yo estaba explorándolo también. Digo yo, pero es que no me sale, no tengo un botón y yo buscando, buscando. Y ujú. iba yo a googlearlo también ya para ver como por dónde era que se lee. Pero me imagino que es un tema de que yo tengo que hablar con LinkedIn ya directamente para ver cómo se hace, o en el caso mío, porque yo lo tengo premium desde hace unos años inclusive. Ah, no, pues entonces sí checa, porque a lo mejor, digo, lo más seguro es que lo que pase con la cuenta que tengas es esa, que no tiene, que solamente tienes la opción de ver visitas a tu perfil, pero si no te puedes hacer el upgrade para la otra. Ok, exacto. Sí, sí, para ver cómo va el tema por lo menos, a ver Ujú. qué hay que hacer. Ah, perfecto. Bueno, Pues un abrazo, que tengas muy, muy buen fin de semana y te comparto la grabación. gracias, perfecto. Pues tú también y muchísimas gracias por todo, de verdad que sí. Te agradezco. Gracias, cuídate A mucho. ti. Ujú, Y bye. tú, bye, bye.